En realidad es el final de la guía 3. No sé si entra o no. No, En los integradores hay de L, no, ¿no? no. De los integradores viene el final de la guía 13, momento angular. Momento angular, sí. Ah, y quedó del otro día, acordate que quedó el de la Tierra y el hombre de 60 kilos, 80 kilos del Ecuador, que lo dejaba ahí para que lo piensen, no sé si alguno lo pensó, que si no lo hacemos después también. Ese, cuánto vale el impulso por la rotación. Y bueno, yo en explicar el L, igual para terminar esta guía es los ejercicios de momento angular, que ahora vamos a explicar qué es de esta guía, son más de cuentitas que otra cosa. Después, si quieren, hacemos un par de ejemplos, pero es algo que en general uno no toma porque después lo usa el L más adelante en cuerpo rígido y en un montón de lados. Pero bueno, sí, después del intervalo, no sé, podemos haces un par de eso y después si queda tiempo que hagan consulta o haces ese del Ecuador. Total, esto Vale, no, no dura mucho. ya me acordé. Hoy hice unas pruebas y cambié una configuración. Ah, y mataste todo. ¿Qué es Sí. este Together Mode? ¿Lo viste? ¿Cuál? ¿Viste cuando te metes ahí en el More Actions o más acciones? No sé en qué lo tenés. ¿En Ahí. dónde? Y arriba Ah, tengo las sí, los tres cartitas. puntitos. Sí, los tres puntitos y en una de esas dice Together Mode. No sé si nos deja, que nos deja. Toco, ¿eh? ¿Qué hizo? ¿Hizo algo? No, no. Millones Estás de... en un asientito, mira. Ah, sí. Te pone como un cine. Ah, está bien, vamos a sacar esa boludez. A modo conjunto, claro, dice en castellano. Uh, Lo todo volé. lo WhatsApp. ¿Por qué no se fue? Andate. No, no se va, ahora quedamos ahí de por vida. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, quedamos en la sillita, dale. No, pero sacalo. No sabés, Poné no sabés. galería. Ah, eso, galería, ahí está. Bueno, vamos, vamos a arrancar entonces. No quiere. No, no quiere. No, no sabía quién es. Anche, ¿quién más? Bueno, lo otro que me había olvidado de, bueno, nada, no entra en ningún lado, pero que siempre les contamos eran las leyes de Kepler, que de paso por ahí nos sirven para explicar después un poquito de esto. Vamos a arrancar por ahí y vamos a esta clase para completar las cosas que nos olvidamos. Esto en general uno lo doy, no sé por qué no lo di, pero en gravitación uno suele hablar de las leyes de Kepler, era lo que se sabía antes de que Newton desarrolle su ley de gravitación. Ya sabían, como hablábamos antes, un montón de cosas estos tipos. La verdad que las cosas que sabía este Kepler, no tengo idea, habría que estudiarlo, no tengo idea cómo hizo para darse cuenta de estas cosas que voy a contar ahora. Leyes de Kepler. Y tenía unas leyes sobre el movimiento de los planetas, ¿sí?
Yo miro para arriba y no sé cuál es un planeta, cuál es una estrella, y sin embargo estos sabían un montón de cosas de esos planetas. Lo primero que dijo fue que los planetas tienen órbitas elípticas. Todos saben que es una elipse, ¿no? Sí. ¿Cómo se construye una elipse, saben? ¿No? Sí, Claro. eso en análisis 1 vimos, si me Ah, acuerdo, y después se volvió a retomar un poco análisis 2. bien. Bueno, básicamente si uno agarra un piolín, ¿no? Tengo el piolín así y lo ato las dos veces ahí en el medio y pongo un lápiz adentro de este piolín y giro, ¿todo de acuerdo que esto dibuja un circulito? Es como que Sí. usa el piolín de compás. Sí, Ahora ese piolín lo voy a atar, sí, bueno, cortando un cono, pero digo, la forma de hacerla fácil es ahora ato el piolín de estos dos clavitos. Y de vuelta, vuelvo a poner el lápiz y giro. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar una cosa como esta. ¿Eh? Donde en cualquier punto donde me pare, acá tengo el piolín, no me deje ir más lejos, ¿no? El piolín este rojo-negro mide siempre lo mismo. Bueno, eso es una elipse. Y lo que decía este Kepler, que de vuelta no sé cómo se dio cuenta mirando el cielo, que los planetas tienen órbitas elípticas y estos dos puntitos donde yo pongo el piolín se llaman focos de la elipse. Y lo que dice es que y el Sol está en uno de los focos. O sea, un planeta cualquiera tiene el Sol acá y la órbita elíptica alrededor de la cual da la vueltita. Eso, mirar un puntito en el cielo y darse cuenta que eso está haciendo una elipse alrededor del Sol, no, era muy capo este Kepler, que por cierto no sé si lleva una P o dos P, pero Google en Kepler y va a aparecer solito, creo que es así, pero no sé. La segunda ley, creo que la tercera, pero no importa, vamos a poner la segunda para nosotros, nos decía que el periodo un cono, sí, cortando un cono salen todas las cónicas, ¿no? Si uno tiene un cono pero en volumen y lo corta con distintos planos, va haciendo distintos dibujitos, qué sé yo. Pero yo para mostrarles que era un foco, la forma fácil era atar las dos puntas del piolín al foquito. Sí, en realidad cualquier objeto que se esté moviendo debido a las fuerzas gravitatorias, que eso lo sabemos después por Newton, pero cómo se dio cuenta este antes de saber Newton, no sé. Pero si uno mira las fuerzas gravitatorias sobre un planeta, la ecuación que da como soluciones son elipses o hipérbolas, cualquier cosa que se puede ver en un cometa, pasar por el Sol e irse, que no sea cerrado, eso se llama una hipérbola, ¿no? Ah, está bien, con una sola P, muy bien. Bueno, la segunda ley lo que decía era que el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta alrededor del Sol, o sea, lo que sería el año de ese planeta, ¿sí? La Tierra tarda un año, 365 días. Un año en otro planeta, si uno llama año a lo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, va a ser distinto, no todos los planetas tardan lo mismo en dar la vuelta. Lo que se dio cuenta es que ese tiempo al cuadrado era proporcional a la distancia a la que está el planeta del Sol al cubo. Otra cosa que, como supo, no tengo ni idea, ¿sí? En realidad el semieje mayor al cubo, pero no importa. Para nosotros asumamos lo rápido, lo que sabemos hacer nosotros, es resolver esto para planetas que tengan órbitas más o menos circulares, como la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Pero para hacerlo fácil, si tengo un planeta en una órbita circular de radio R, y acá tengo el planeta, ¿qué fuerza siente ese tipo? Bueno, ese tipo, el planeta este va a sentir la fuerza gravitatoria. Esto es algo que Kepler no sé cómo supo, pero que nosotros sabiendo Newton lo podemos hacer en un renglón.
Sí, la fuerza gravitatoria que siente ese planeta es la constante de gravitación por la masa del Sol, por la masa del planeta, sobre la distancia al cuadrado. Y esto es igual a la masa del planeta por la aceleración del planeta, que es la aceleración centrípeta, ¿no? Y si uno sabe que el omega, por ejemplo, lo escribo en función del tiempo que tardo en dar una vuelta, esto que me queda, omega era 2pi sobre tau al cuadrado por r. Si yo esto lo arreglo un poquito, bueno, se me van las m's. Me queda, paso el t cuadrado para el otro lado. Y esto me queda igual a 2pi al cuadrado dividido g dividido m. Y si paso el r que está al cuadrado dividiendo, lo paso multiplicando, me queda que es r al cubo. Y esta es la ley de Kepler, que el periodo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. Sabiendo Newton sabemos más que Kepler, porque sabemos cuál es la constante de proporcionalidad. Sabemos cuál es el numerito. Él solo sabía que eran proporcionales. Lo otro que se dio, este es el, no sé qué me aparece ahí, el Classroom de las nenas. Lo otro que sabía, la tercera ley de Kepler, es que los planetas no van siempre a la misma velocidad a lo largo de esa órbita. Por ejemplo, si estoy en una órbita elíptica acá alrededor del Sol, ¿sí? El planeta cuando está acá lejos, por ejemplo, en un intervalo de tiempo de t, se mueve este cachitito nada más. O sea, en ese intervalo de tiempo recorre este cachito. Y en el mismo intervalo de tiempo, cuando está cerca del Sol, por ahí recorre toda esta trayectoria en el mismo tiempo. O sea, claramente cuando estoy cerca del Sol, la velocidad ahí es más grande que la velocidad acá, porque recorre más distancia sobre la órbita en el mismo tiempo. ¿Qué sabía Kepler? No solo que esas lucecitas eran planetas y no estrellas, sabía que giraban alrededor del Sol en órbitas elípticas, y también sabía que cuando estaban más lejos iban más lento que cuando estaban cerca, diciendo que el área, ¿sí? El vector posición del planeta, en ese delta t barre lo que se llama este área, ¿no? El radio vector se llama el área barrida por el radio vector. O sea, si uno mira el radio y se fija cuánto arrastró el radio y se fija el área que barrió, en ese delta t, ese área sí es constante siempre. Entonces lo que se da cuenta es que cerca del Sol tiene que ir más rápido, porque como el radio es más chiquito, para que esta área que estoy pintando ahora sea igual que la otra, en superficies me tengo que haber movido más por la elipse. ¿Cómo se dio cuenta de estas cosas? Googleenlo, estudienlo. Yo la verdad no tengo idea, es realmente sorprendente. Bueno, con lo que sabemos de gravitación pudimos explicar la que llamé segunda ley, que creo que es la tercera, pero no importa. Y con lo que vamos a ver hoy vamos a poder explicar esto. También muy fácil. No sé cómo supo él. Para nosotros que sabemos Newton y mecánica, va a ser bastante sencillo después de lo que expliquemos hoy en clase. Y ahora un cambio abrupto de tema. Después volvemos a Kepler. En general esto ya lo había dado en gravitación, no sé por qué se me escapó y no lo di. Creo que alguien me dijo y decidimos que no, pero ahora me arrepentí. No sé. Qué sé yo. Bueno, vamos a ver ahora un par de definiciones. Primero es el momento de una fuerza. Yo lo suelo llamar torque, o torque, ¿no? Se llama esto. Y a veces en la guía usan la letra M.
Así que si ven una M o una T, es lo mismo, es el torque. Yo suelo usar torque, no sé, la guía no estoy seguro. ¿Qué es esto por definición? El momento, vamos a llamarlo torque como lo llamo yo, es la posición en la que está aplicada la fuerza, producto vectorial por la fuerza. ¿Sí? Cupla puede ser que esté en algún libro también, ¿no? A veces cuplas se llaman en general, bueno, sí, pero sí, es lo mismo, una cupla, un torque, un momento. En general la palabra momento se usa, el momento de cualquier cosa es el producto vectorial entre R por esa cosa. Entonces uno puede calcular el momento de lo que quiera siendo el producto vectorial de R por esa cosa a la que le quiere calcular el momento. El momento de una fuerza o torque es R por la fuerza o torque. Bueno, ¿qué unidades tiene esto? Las unidades del torque o del momento son de metros y de newton, ¿no? Uno suele escribir newton por metro. Fíjense que esta es la misma unidad que el joule, ¿no? Porque, acuérdense, lo hago acá en un costadito, ahora lo ignoramos. Pero el trabajo de una fuerza, ¿qué era? Era básicamente, para escribirlo mal y rápido, era una integral, ¿no? Pero es la fuerza producto punto con un desplazamiento delta R. Esto también tenía unidades de newton por metro y es lo que nosotros llamamos joule, que era una energía. Acá cuando hablamos de torque a este newton por metro no se le suele usar la unidad joule de energía, porque es más claro dejarlo en newton por metro, que me dice qué fuerza hice y a qué distancia la apliqué del origen. Bueno, esto básicamente es que si yo, no sé, tengo un objeto cualquiera, ¿sí? Qué sé yo, el ejemplo más pavo es el de una tuerca, y yo acá pongo una pinza. Muestra con la puerta si querés. Claro, si no, eso lo hago en la clase, lo hago con la puerta. Acá no tenemos, les hago el dibujito, ¿sí? Ahí. ¿Se ve ahí? Fíjense. Sí, se ve. Ale quiere abrir la puerta o cerrarla. Abrirla y empujarla para cerrar. Si hago la fuerza desde acá, es fácil. Si la hago más cerca de la bisagra, es más difícil. Y si la hago en la bisagra, no la cierro la puerta. ¿Está bien? Cuanto más me alejo de la bisagra, más fácil es abrir, cerrar, mover esa puerta. O apretar una tuerca, o hacer algo que es así de rotación. Imagínense que esa tuerca yo la quiero agarrar con la mano y girarla. Lo más probable es que no pueda. ¿Qué gano cuando hago esto? En realidad cuando uno habla de torques, lo que quiere hacer cuando hace un torque, como mostró Ale con la tuerca, es girar algo, es acelerar algo, pero para que gire, ¿sí? Nosotros esto lo conocemos como que lo que quiero es darle una aceleración angular. Ya vamos a ver cómo se relaciona el torque con la aceleración angular. Pero cuando uno quiere hacerle un torque a algo, lo que quiere hacer es girarlo, ¿sí? O cuando uno hace palanca, pero cuando uno hace palanca también lo que está haciendo en realidad es girar un objeto, ¿no? Yo tengo una caja acá, pongo acá una cuña y le pongo una tabla para poder levantarla. ¿Qué gano? Cuando yo hago la fuerza, cuanto más lejos la haga del vértice, más lo que se llama más palanca, más torque voy a producir. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En realidad, si lo miro, estoy haciendo que esta caja gire alrededor de este punto. ¿Están de acuerdo? La caja se levanta, que es lo que yo quería, pero en realidad lo que estoy produciendo es un movimiento de rotación. ¿Se entiende eso? Bien. Una cosa que tienen estos Lo torques, puede sube y baja. o un sub y baja, sí, sí, cualquier lugar donde uno aplique la fuerza a una distancia. A una distancia R del origen de coordenadas estoy hablando. O sea que esto va a depender de dónde yo tomo el origen. ¿Están de acuerdo? Digo, si yo tengo un sistema de coordenadas cualquiera acá, y en algún punto, ahora no importa dónde está aplicada, pero yo aplico una fuerza F así,
el torque que va a ser, qué sé yo, este R por F me dará un numerito. Ahora, si yo tomo mi origen de coordenadas por acá, está claro que me va a dar otro resultado porque estoy usando otro vector. Y fíjense que es un producto cruz, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomase mi eje acá? Si yo tomo mis ejes acá, entonces mi R ahora es así. ¿Cuánto me da este producto vectorial entre el R3 y F? Me da 0, ¿no? Porque son paralelos R3 y F. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, si yo estoy en una tuerca, lo más común es tomar mi eje así, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el torque va a depender de la distancia a la que esté haciendo la fuerza, como dijo Ale, si yo quiero cerrar o hacer girar esto, imagínense que eso rojo es una puerta, como quieran, o si quiero hacer girar esa tuerca. Si yo hago la fuerza sobre el medio de la tuerca, está claro que esa tuerca no va a girar. ¿Está bien? Tienen que ser perpendiculares para que, no, paralelos para que dé 0. No tienen que ser perpendiculares. No tienen que ser paralelos. Si son paralelos, da 0. Si no son paralelos, me tengo que fijar, ahora vamos a mirar, qué parte de ese vector es perpendicular a R y eso es lo que va a contribuir al torque. Ahora lo voy a hacer eso. Pero claramente, si yo hago la fuerza sobre el medio de la tuerca, eso no va a girar para nada. ¿Cómo lo veo? ¿Están claro que con esta F1 el torque de 1 es igual a 0? ¿Por qué? Porque el R de la fuerza 1 es 0. ¿Está bien? Entonces, si yo hago el mismo torque acá, ahora me va a dar la fuerza 2, va a ser un torque que va a ser la posición de la fuerza 2 por la fuerza 2. Como son perpendiculares, sí, acuérdense, el producto vectorial era el módulo de R2, que en este caso sería esta longitud, por el módulo de F2 por el seno del ángulo que lo separa, ¿no? Eso era un producto vectorial. Va a ser R2 por F2 por el seno del ángulo, que en este caso, como las dibujé, que en 90 me va a dar 1, ¿no? O sea, el módulo de ese torque es la fuerza por la distancia. Fíjense que haciendo la misma fuerza, pero más lejos, una fuerza del mismo tamaño, pero más lejos, como la distancia ahora es mayor, el torque va a ser más grande. ¿Están de acuerdo? Cuanto más me aleje del punto alrededor del cual lo quiero hacer girar, más grande va a ser el torque, aunque la fuerza sea la misma. ¿Está clarísimo eso? Pues el torque 3 va a ser el radio 3, que es mayor por una fuerza que tenga el mismo módulo, va a ser más grande. Estos sí son perpendiculares, ¿no? Otra cosa que puedo ver, hagamos el ejemplo de la puerta, tengo la bisagra de la puerta. No tiene, no, es el mismo cartel. Tengo la puerta acá, ¿no? Y esta es la bisagra. Yo voy a poner mis ejes acá en la bisagra. Está claro que yo puedo hacer una fuerza, en realidad puedo hacer la fuerza donde quiero para cualquier lado. A lo que voy es, si yo acá tiro de la punta, ¿no? Que es el lugar más conveniente, pero hago una fuerza así. ¿Qué va a pasar? La parte de, este es el R donde dice la fuerza, ¿sí? El torque de esa fuerza va a ser R producto vectorial con F. Y esto daba el módulo de R por el módulo de F. Estos eran vectores, ahora que no le puse las patitas porque son los módulos. ¿Sí? El producto vectorial de los vectores R por F. Este es un por. Me da el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo tita que lo separa, que sería este, ¿no? Este es el ángulo entre R y F.
Bien. Entonces, ¿qué me va a sobrevivir? Si yo hago F por el seno de tita, ¿están de acuerdo que estoy mirando cuál es la componente de F perpendicular a R? O sea, como que estoy separando esta fuerza en una fuerza perpendicular, que sería esto. Entonces digo, de toda esa fuerza, la única parte que va a contribuir a hacer torque, o sea, a girar la puerta, es la que es perpendicular a la puerta. ¿Se entiende? La otra componente, la que sería con el coseno, que sería acá, vamos a llamarla F paralela a R, esa no contribuye a cerrar la puerta. ¿Qué va a hacer esa fuerza? Esa fuerza es como que esté tirando, como que Ale tire de la puerta para, no sé, acá tengo una puerta. Es como agarrar la puerta y tirar para acá, para afuera. Esa componente no le va a hacer nada a la puerta para girarla. Lo único que va a hacer es que tenga que aparecer acá sobre la bisagra una fuerza igual para que no llevarme la puerta. ¿Se entiende esto? Uno de los torques lo va a calcular así, no vamos a perder mucho tiempo en hacer los productos vectoriales como se hacen, ¿sí? Haciendo el determinante, son porquerías que hacíamos para calcular productos vectoriales. Bueno, esta es la Acá parte, solo la básicamente, parte. Sí. ¿a dónde va a girar? Digo, porque después se complican cuando vemos más adelante estática. Digo, acá, así viendo la fuerza F o la descomposición de F perpendicular al radio, esa puerta ¿para dónde va a girar? Gira en sentido antihorario, ¿no es cierto? No hay duda, no va a girar para el otro lado. Entonces, ahí por ahí vieron que si hacen R por F le da sentido negativo, o, perdón, sentido distinto, así ponen F por R. Acá. Fíjense que cumple eso, ¿no? El R por la fuerza me indica que va a tener un alfa en realidad en Z. Eso lo vamos a llegar ahora en un ratito. Si esto va a girar así, con el vector alfa saliendo de la pantalla, es lo que está diciendo Ale, ¿no? Eso es. Otra cosa que se puede hacer cuando uno calcula torques es, fíjense, yo acá agarré este producto vectorial y usé el seno para quedarme con la componente de F perpendicular a R. Otra opción, a ver si lo puedo hacer en el mismo dibujito, acá son productos de tres numeritos, ¿no? El módulo de R, el módulo de F y el seno de tita. Otra opción es agrupar R con el seno de tita por F y ver quién es esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto va a ser el parte del radio, de la posición, digamos, perpendicular a F. Esto que escribí ahí, R seno de alfa, sería, si yo continúo la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Me fijo sobre qué línea actúa la fuerza, R seno de tita, fíjense, si yo pongo acá una cosa perpendicular, ¿están de acuerdo que si ese que dibujé ahí como tita, este también es tita porque está opuesto por el vértice, ¿no? Entonces R por seno de tita me está dando esto, que es la distancia perpendicular a la fuerza que pasa por este puntito, ¿sí? Uno puede hacer dos cosas. Fijarse cuál es la distancia entre el punto, o sea, entre el eje el cero de mi sistema de coordenadas. ¿Cuál es la distancia más corta entre el cero del sistema de coordenadas y la línea de acción de la fuerza? O puede fijarse qué parte de la fuerza es perpendicular a R. Cualquiera de las dos proyecciones me sirve. Puedo proyectar la fuerza o puedo proyectar el radio, eso es lo que estoy diciendo. A esto se lo llama paso de palanca, ¿eh? Sí, paso para ¿A qué distancia, no? ¿Cuál es la distancia perpendicular hasta la fuerza?
Juan José lo estaba preguntando. ¿Eh? Juan José lo estaba consultando antes ahí en el chat. Ah, está bien. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? Esto es todo lo que hay que saber sobre Torque. Así de bonito, qué dibujitos lindos me salieron. Aplaudan, que nunca pasa esto. Si mi dibujo no se entiende nada después. Y ahora cambiemos. Vamos a llamar otro vector L. Lo vamos a llamar momento angular. O el momento, esto sería por más la definición, ¿no? De la cantidad de movimiento. Y cuando uno hable del L o de momento angular, así como el P lo usábamos para ver movimientos comunes, el L va a estar relacionado a movimientos de giros, de rotaciones. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, y L, como lo definí ahí, es el momento de la cantidad de movimiento. ¿Qué les dije? Que era el momento de algo, era hacer R, producto vectorial con el algo. Si quiero el momento de la cantidad de movimiento, tengo que hacer R por la cantidad de movimiento, que era lo que llamábamos P. ¿Está bien? Y bueno, este es el vector L, que va a ser una equivalencia, así como el P era. Bueno, ahora lo vamos a mostrar. ¿Qué unidades tiene el L? Bueno, tiene unidades de longitud por el m y de P. P era kilogramos por metro sobre segundo. O sea, esto tiene unidades de kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Unidades de longitud y unidades de P. El P era masa por velocidad, o sea, metros sobre segundo por la masa. Para mirar algo más sencillo, ¿qué es esto? Bueno, esta es la definición. R es L, L es R por P, o lo pueden pensar si quieren en algunos casos, aclarando quién es P. Sí, pero esta es la definición. Ahora miremos algunos casos que van a ser medio útiles. ¿Qué pasa cuando esto, por ejemplo, si yo estoy mirando algo que está girando? ¿Sí? Por ejemplo, en un movimiento circular, ¿no? Tengo algo que se está moviendo así. Y este es mi B. Esto está girando así, significa que acá saliendo de la pantalla hay un vector omega, ¿no? Que es la velocidad angular, esto está girando en el sentido de que si enrosco mi mano, mi dedo gordo mira saliendo de la pantalla. Este es movimiento común. ¿Cuánto vale en este caso L? L va a ser R, producto cruz con M, con la velocidad. ¿En qué dirección va a apuntar esto? Si yo hago el vector R por el vector B, ¿en qué dirección apunta? Está claro que como omega, ¿no? Saliendo para arriba. ¿Sí? Hago R por la velocidad, hago R por B, me da para arriba. Y bueno, ¿y quién es B en un movimiento circular? Me confunde un poco. ¿Cómo? Me confundí un poco si no sabía si entrando a la pantalla o saliendo por el tema de la dirección del vector. Sale de omega, Y se fíjate, ve Sale de la la verde. verde. O gira la mano como está girando esa bolita. Tu dedo gordo va a apuntar para dónde es. ¿Sí? Yo hago así y giro. Si gira para el otro lado, no puedo girar la mano, no gires la mano así. Así, digamos, tenés que dar vuelta a la mano si quiero mostrar que gira al revés. Y tu dedo gordo apunta para donde es R por B. ¿Sí? Listo, profe. Está bien.
Bueno, y esto si miran, esto me va a dar el módulo de, el módulo, ¿no? El módulo de R por el módulo de M. Y la velocidad, si es un movimiento circular, ¿cómo la escribíamos? Como omega por R, ¿se acuerdan? Y esto queda en la dirección de omega, o sea, le puedo poner la flechita al omega y listo, ¿no? Porque es un vector que está en la dirección de omega. Sí, si no, vayan a buscar un sacacorcho y destapen un vinito. Tira Cuando, Wilson. cuando quieran clavar el corcho en el sacacorcho, tienen que girarlo así en sentido horario y van a ver que el sacacorcho va a estar entrando al corcho. Si lo giran en sentido antihorario positivo, el corcho va a salir para afuera. Bueno, esto entonces lo que me dice es que SL, si estoy haciendo un movimiento circular, ojo, esto si el movimiento es circular, va a ser la masa por el radio al cuadrado por el vector omega. Y siempre viene bien para entender estos temas. Bueno, ese es el L en un... Por ahora con B no alcanza, después grapa, sí, la segunda parte. Para ustedes que no sean relatividad, ¿saben lo que era eso? Bueno, esta es la definición del L. Fíjense, cuando decimos que es parecido a lo del P, es en este sentido, ¿no? ¿El P qué era? El P era la masa por la velocidad de un objeto. El L va a estar relacionado a algo relacionado con la masa y la velocidad, pero la velocidad angular en vez de la velocidad común. Por eso son medio equivalentes el L y el P, ¿no? O sea, el momento del P, el R por P, me va a dar algo relacionado a la velocidad angular. A esto, M por R cuadrado se lo llama, con la letra I, momento de inercia. ¿Con qué va a estar relacionado? Esto lo vamos a ver sobre todo cuando veamos cuerpo rígido. Pero para poner a girar un objeto, no solo importa cuánta masa tiene el objeto, sino cómo está distribuida la masa en ese objeto. Cuando la masa esté más alejada del eje alrededor del cual la quiero hacer girar, más difícil es girarlo. ¿Sí? Eso lo van a ver, lo vamos a ver mucho mejor después del parcial, pero más o menos para que se vayan acomodando. Y muchas veces cuando uno habla de un cuerpo rígido significa que ese radio no va a cambiar, pero si yo tengo una masa suelta, puede estar cambiando ese radio. ¿De acuerdo? Tengo por ejemplo, el planeta que se movía antes en una elipse, está en un R más grande cuando está lejos y en un R más chiquito cuando está más cerca del Sol, ¿sí? Digo, esto no tiene por qué ser constante. Sí va a ser constante cuando veamos cuerpo rígido, pero por ahora no. O sea, esto por ahora lo único que me muestra es que tengo un vector L que es parecido al P en el sentido que está relacionado a la masa por la velocidad, solo que por la velocidad angular en vez de por la velocidad común. Y ahora la idea es preguntarnos, ¿qué se pregunta uno con el P? ¿Qué hacía uno con este P? Uno decía, bueno, la ecuación de Newton, ¿qué me decía? Que este P iba a variar debido a la fuerza, ¿sí? O sea, uno quería ver qué hace variar el P con el tiempo. Y esto me daba cuenta, según Newton, de que esto era la masa por la aceleración, o sea que esto era la fuerza aplicada al objeto. ¿Está bien? Si yo quería ver cómo cambia la velocidad, la ecuación de Newton me decía que la velocidad común, ¿no? El vector velocidad iba a cambiar, o sea, iba a aparecer un vector aceleración, solo si había una fuerza aplicada. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a ver qué me cambia la velocidad angular. ¿Qué sería, por ejemplo, en este caso? El dl a dt,
¿qué me daría? Si asumamos un movimiento circular, ¿sí? Para hacer esta parte. Si tengo un movimiento circular, una puerta, algo que no cambien de posición el objeto, ¿no? Si yo quiero derivar el L, ¿qué me da? Si el movimiento es circular, es que la masa es constante, que el radio es constante, y la derivada de omega, ¿qué me va a dar? Me va a dar el alfa, ¿sí? La derivada de la velocidad angular me da la aceleración angular. Entonces, así como derivar el P me decía cuál era la aceleración, derivar el L me va a decir cuál es la aceleración angular. ¿Me siguen? Estamos a un paso de terminar. Ay, no te entendí nada. No, fue un lapsus. Bueno, básicamente voy a hacer lo mismo. Yo me di cuenta que para variar el P, que me daba una aceleración, necesitaba una fuerza. Ahora quiero ver, para que varíe el L y me dé una aceleración angular, ¿qué tiene que estar pasando? Y bueno, ahora voy a agarrar el L y lo voy a derivar, pero escribiendo otras cosas. Pero de vuelta voy a hacer de L a dt. Pero sin suponer que es un movimiento circular, ¿no? Porque esto en realidad acá yo para decir, fíjense que acá yo dije el movimiento es circular y el radio es constante. Si el movimiento no hubiese sido circular, cuando yo derivaba eso tenía que derivar R también, hacer la derivada de R cuadrado por W sin derivar más M por R cuadrado sin derivar por alfa, ¿no? Pero bueno, esa parte asumí que era un movimiento circular. Ahora voy a ir directamente a la definición. ¿Qué era de L a de T? Era derivar el L respecto del tiempo, donde el L, ¿quién era? Era R por el P. ¿Sí? Ahora voy a la definición sin hacer ninguna suposición. ¿Cuánto vale esta derivada? Bueno, es la derivada de un producto, así que me va a quedar dr a dt, producto vectorial con P, más R sin derivar por la derivada de P respecto del tiempo. ¿Me siguen? Sí. Vamos a mirar el primer término. ¿Qué es dr a dt? Esta la saben. Deriva la posición y da Sí, la velocidad. velocidad, muy bien. ¿Y qué era el P? La masa por la velocidad. Masa por velocidad. ¿Y cuánto da el producto vectorial de un vector con sí mismo? ¿Cómo son B con B? Un vector con Era el mismo 0, profe. son cero, ¿no? Porque digo, un vector es paralelo a sí mismo. O sea, si yo hago este vector B y lo multiplico por el mismo vector B, son paralelos, así que me va a dar cero. ¿Están de acuerdo? Esto, sin importar el tipo de movimiento, este primer término siempre va a dar cero. Y ahora miremos el segundo. ¿A qué es igual el segundo término? dp a dt, ¿qué es? Ahí lo estoy tapando. Masa por aceleración. Sí, eso que lo estoy tapando con mi carita ahí arriba de todo. Es la fuerza, ¿están de acuerdo? Es la masa por aceleración, como dijiste vos, que según la ecuación de Newton, eso me da la fuerza. Entonces, ¿qué me quedó? R por F, porque el primer término es cero. ¿Y esto qué es? El torque, ¿no? Por eso estuvimos hablando del torque antes de empezar esta clase. Esto es lo que llamé el torque. Entonces, ¿qué obtengo? Que para que varíe el L, o sea que el torque, así como la fuerza, voy a ponerlo en rojo, así como la fuerza provocaba una variación del P con el tiempo, y que si
Acá había que suponer que la masa era constante. Entonces esto era m por a, me daba una aceleración. O sea, la fuerza produce una variación del p, que si la masa era constante le daba una aceleración al objeto. Ahora con el torque pasa algo parecido. El torque que me da la derivada del L respecto del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que dice acá, entre estas dos puntas, ¿no? El torque me da la derivada del L respecto del tiempo. Que es igual, ahora tengo que suponer algo más, ¿no? Que M sea constante y que R sea constante. Pero si eso pasa, esto me da M por R cuadrado por alfa. O sea, así como la fuerza, si la masa era constante, me daba una aceleración. Ahora los torques, si la masa es constante y el radio es constante, me da una aceleración angular. Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser que lo vamos a ver mucho mejor después del parcial, va a ser el equivalente a todo lo que vimos ahora para ver cómo los objetos se movían. Vamos a hacer lo mismo para ver cómo un objeto rota. Entonces vamos a poder responder, ¿se acuerdan que yo dije si yo tiraba el lápiz en un tiro oblicuo no sabía si el lápiz iba así o si iba dando vueltas sobre sí mismo? No podía diferenciar porque yo todo lo que sabía hacer hasta ahora me describía el movimiento del centro de masa. Ahora, cuando estudiemos los torques que actúan sobre un objeto, vamos a poder saber también si ese objeto tiene, aparte de una aceleración del centro de masa, una rotación sobre sí mismo, por ejemplo. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Bueno, si miramos ahora, si volvemos a, para terminar, si volvemos a mi solcito y al planeta que daba vuelta, acá había un planetita que iba a una velocidad v. Básicamente, ¿qué había dicho Kepler? Que cuando estaba más lejos, en un R más grande, la velocidad era así chiquita, y cuando estaba en un R chiquito, la velocidad tenía que ser más grande. ¿Con qué se condice esto? Con que, ¿cómo es la fuerza? ¿Qué fuerza siente ese planeta mientras gira alrededor del Sol? Habíamos dibujado, era la fuerza gravitatoria, que ¿a dónde apunta? Apunta siempre al Sol, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, si yo pongo mi sistema de coordenadas en el Sol, está claro que sobre ese planeta el torque, que es R, la posición donde está ubicada, ¿no? O sea, en el planeta, por la fuerza gravitatoria siempre me da 0, porque son paralelas, ¿no? Digo, la fuerza apunta en la misma dirección que el radio. ¿Se ve eso? Sí. Sí. Entonces, como los torques son 0, ¿qué significa? Que no hay variación del L. O sea que dL a dt es 0. ¿Y quién era dL a dt es 0? Significa que el L es constante. Así como si no había fuerzas externas, el P se conservaba, era constante. Acá decimos que si los torques son 0, el L es constante. ¿Y quién era el L? El L es básicamente, bueno, si mido el módulo, si quieren, para no marearnos mucho, el L va a ser la masa por la velocidad del objeto. Perdón, es R por P, o sea, es R por M por B. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Kepler? Que cuando el radio era más grande, la velocidad tenía que ser más chiquitita. De forma que el producto me dé siempre lo mismo. Y entonces ahora cuando estoy en un radio chiquitito, la velocidad tiene que ser grande, de forma que el producto dé una constante. ¿Se entiende? Eso que Kepler no supo, no sé cómo se dio cuenta, para nosotros es obvio. Miramos que la fuerza gravitatoria no hace torque, medida desde el Sol, entonces el momento angular del planeta alrededor del Sol se tiene que conservar.
Entonces, cuando esté más lejos, tiene que ir más lento, de forma que el producto de el R con la velocidad sea 0. Y fíjense que R por B, ¿qué es? Si yo hago R por B, asumamos que lo divido por 2, ¿no? Que igual no cambia nada. R por B dividido 2, ¿están de acuerdo que es el área de, vamos a dibujarlo en colores, de este triangulito? Que tiene un lado R, el otro B, y dividido por 2 me da el área de este triángulo. ¿Sí? Multiplicado por la masa, no importa, igual va a ser Sí, profe. constante. Y lo mismo pasa por este lado, o sea, R por B, ¿no? Si uno lo dibujase, igual está muy lejos, serían como perpendiculares igual, sería el área de este triángulo. Entonces lo que decía Kepler era que esas áreas tenían que ser iguales. ¿A qué se debe? A que se tiene que mantener esto, que si sube el radio, tiene que bajar la velocidad y viceversa. Esto pasa cada vez que alguien no le haga torques externos, por ejemplo. Un buen experimento que pueden hacer los que tienen sillita de escritorio es ponerse a girar en la silla. Y fíjense que por más que nadie les haga fuerza, ¿cómo puede uno disminuir el radio de su masa? Bueno, haciéndose como una bolita, ¿sí? Ustedes giran en su silla de escritorio con los brazos y las piernas estiradas y después disminuzcan su radio haciéndose una bolita, van a ver que empiezan a girar más rápido. Eso es algo que lo pueden hacer en cualquier silla, lo pueden hacer girando sobre sí mismos parados y van a ver que cuando meten los brazos para adentro van a querer girar más rápido. Es lo que hace cualquier bailarín o cualquier persona que patina cuando empieza a girar rápido, lo que hace es empezar a girar lento con los brazos estirados y cuando cierra los brazos empiezan a girar más rápido. Si estuvimos en clase presencial, yo hago la payasada de hacer un giro en el medio del aula y cerrar mi brazo y van a ver cómo giro más rapidito. Eso es por la conservación del L. Como no hay fuerzas externas, el L se tiene que conservar, entonces si disminuyen su radio, tiene que aumentar su velocidad. Esto lo vamos a ver mucho mejor después del parcial. Y la guía que hay al final de estos ejercicios integradores es básicamente para que aprendan a hacer cuentas de productos vectoriales. Digo, no tiene mucha aplicación física, salvo la de por ahí usar estas dos formulitas que acabamos de ver, ¿no? Que son que el L es el R por P y que el torque es R por F, o sea, les van a hacer un montón de estos calculitos. Y lo otro que sabemos también es que ese torque es igual a la variación del L respecto de T. ¿Sí? Básicamente la guía esta lo único que hace es hacerlos calcular un montón de productos vectoriales. No tiene mucho sentido físico, por eso es una guía que en general siempre queda ahí media colgada porque después tomamos ejercicios con más física metida. Esto es más es medio de matemáticas para que practiquen hacer productos vectoriales porque después los vamos a hacer más rápido. Es bueno que los practiquen un poquito. No se maten ahora, háganla la guía en algún momento, pero estudien más para el parcial en estos días, ¿sí? Si quieren esta guía, la pueden dejar para más adelante. Sí, después practiquen cómo son los productos vectoriales. Bueno, ahora con Ale, después del intervalo, harán un par de cuentas de esto, pero nada más. ¿Alguna duda? ¿Algo que me haya olvidado, Ale? No, porque después lo vemos en Después lo cuerpo volvemos rígido, ¿no? todo en cuerpo rígido. Digo, esto lo que pasa es que esto sirve para partícula suelta. Después vamos a ver, como hicimos en Newton, qué pasa si en vez de tener una partícula suelta tengo un montón de partículas que podría ser que pueden estar sueltas o pueden estar formando un celular, por ejemplo, como habíamos hecho antes con Newton cuando vimos sistema de partículas. Esto va a servir para pelotitas sueltas que uno se puede imaginar, qué sé yo, un sistema planetario como bolita suelta. Y después cuando veamos cuerpo rígido vamos a ver qué pasa si todas esas
pedacitos de masa están formando un objeto rígido. Por ejemplo, es un lápiz, un celular, una computadora, a la que voy a hacer girar o no, dependiendo de si le hago torques o no. Pero bueno, Algo por ahí, eso... algo interesante por ahí ver que dos fuerzas que son paralelas y tienen el mismo módulo y signo contrario, la fuerza neta de ellas dos, ¿cuánto vale? Sería cero, ¿no? Sumo ambas bueno. fuerzas, una en sentido Ok, contrario a la otra. tengo esto y acá le hago una fuerza para acá y acá le hago la misma fuerza pero para el otro lado. Está claro que por Newton la suma de fuerzas, o sea, vamos a llamar esta F1 y esta F2, si hago F1 más F2 me da 0, ¿no? Porque una punta para cada lado. ¿Eso qué significa? Que la masa por la aceleración, de acá sale que este objeto no se mueve, ¿sí? No se acelera. Sin embargo, si yo me paro en el medio y calculo los torques, cuando haga, no sé si esto tiene un radio R, cuando haga los torques y los sume, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Hacer la suma de torques. Si yo hago la suma de torques me va a dar R por F1 más R por F2. Y esto no me da 0, ¿no? Porque fíjense que este torque tiene, cuando hago R por F, están de acuerdo que me da un vector que está saliendo de la pantalla, ¿no? Y cuando hago R por F en el de arriba, también me da un vector que está saliendo de la pantalla. O sea, estas dos fuerzas que acá se restaban en realidad, ¿sí? Si yo ponía que F2 era menos F1, acá me quedaba F1 y F2 era menos F1, me daba 0. Pero ahora no, ahora tengo que estas dos cosas me dan dos veces R por F. ¿Están de acuerdo? Es la dirección Z, ¿no? Saliendo de la pantalla, si quieren escribirlo como vector. Te digo Profe, acá. sí ¿Cómo? o sí le tenemos que hacer R por F, ¿no? Porque si no, Porque si no le se ponemos suma. F Si por no R haces, cambiaría el sentido. si no haces bien el producto vectorial, no te das cuenta de que están sumando. Lo que hay que ver, la forma en que vamos a hacer esto rápido es que si yo me paro acá, ¿no? ¿Están de acuerdo que si yo lo miro desde el cero de mi sistema, la fuerza F lo quiere hacer girar así? La F2. Y la F1, si miramos, también lo quiere hacer girar así. O sea, esas dos cosas para ver si gira o no se están sumando. Profe, sería como, viste la de, va a sonar un poco mal, pero cuando están en la película los esclavos, por ejemplo, moviendo no sé cómo se llama, moviendo Sí. un círculo y si uno se pone de un lado y si uno se pone del otro, aunque estén tirando para lados opuestos, están moviendo, rotando el círculo, ¿no? Claro, si este camina Como los para caballos allá, del molino. Claro, esto eso. va a girar así. Y si este hace fuerza para allá, va a girar así. Acá están los dos haciéndolo girar para el mismo lado. Entonces esas dos fuerzas que son opuestas y se cancelan y por lo tanto no me dan aceleración del sistema, o sea, el centro de masa no se va a mover. Digo, este redondel que dibujé no se va a ir por la pantalla. Lo único que va a hacer es girar sobre sí mismo. Sí, ahí en la tapita. Uno Lo apoya mismo en la tapita, claro. ¿Sí? uno con un dedo empuja por un lado y con el otro para el otro, pero lo que logra es que gire. Fíjense, la tapita no se mueve cuando uno la desenrosca. No tiene aceleración del centro de masa. Sí, la tapita Esto, sigue en el lugar, solo rotó sobre sí misma. Y después otra cosa del L, bueno, con el L, esto de conservación del L, si googlean hay un montón de experiencias divertidas. Yo siempre digo, imagínense que voy patinando para allá. ¿Sí? Estoy patinando para allá. Y viene Ale del otro lado patinando para acá. Y yo vengo, yo vengo con un palo en la mano así. Y cuando Ale llega, digo, nos agarramos los dos. En un momento cuando me chocó Ale, yo que venía para allá me agarro del palo y Ale que venía para acá se agarra del mismo palo. ¿Qué nos va a empezar a pasar? Supongamos que los dos pesamos lo mismo, ¿no?
Vamos a darle ese changüí a Ale que está gordo para el ejemplo, vamos a suponer que no. ¿Qué va a pasar si ¿A girar? empezamos a girar? ¿Están de acuerdo? Empezamos a girar así. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí. empezamos a girar así. Y ahora imagínense que ahora que estamos girando, nadie nos hace ninguna fuerza externa, ¿sí? O sea, no hay ninguna fuerza externa, no hay ningún torque externo, no hay nada externo porque nadie nos hace ninguna fuerza. Yo me empiezo a agarrar del palo así y Ale también y nos queremos acercar uno al otro. ¿Se entiende, no? La idea. Que estamos los dos agarrados de un palo girando alrededor de ese palo. Y ahora lo que queremos hacer es ir los dos para el medio, acercándonos. O sea, ir haciendo fuerza de modo de que nos vamos acercando entre nosotros, siempre girando. ¿Acelerarían el giro? Aceleraríamos el giro, si nuestra velocidad tiene que aumentar porque el R por B de cada uno para mantener el L constante, ¿no? En realidad sería el R mío por mi velocidad más el R de Ale por su velocidad. Tiene que ser constante porque como no hay torques externos, el L es constante. Bueno, jamás podríamos tocarnos porque antes de tocarnos nuestra velocidad va a ser tan grande que no vamos a poder hacer fuerza suficiente para sostenernos. Vamos a salir, alguno se va a tener que soltar del palo porque no puede hacer la suficiente fuerza y vamos a salir los dos volando para allá una vez que nos soltemos. ¿Por qué digo que siempre va a ser demasiada fuerza? Porque a medida que el radio tienda a cero, nuestra velocidad va a tender a infinito, la velocidad con la que estamos girando, ¿no? De forma de que el producto sea una constante. O sea, si van a patinar, pruébenlo, dense la mano, giren y después traten de acercarse, van a ver que empiezan a girar a una velocidad bastante tenebrosa. Hay muchos jueguitos, no sé, hay varias plazas que hay unos juegos que son así, tipo una calecita que uno se para adentro y gira, y uno se empieza a parar estirado, y después cuando se hace bolita empieza a girar tan rápido que sale medio volando. Después les voy a... Bueno, googleen, hay 1000 dibujitos, pongan conservación del L y hay un montón de videos copados para ver. Después cuando veamos cuerpo rígido vamos a hacer un par más de experimentos. Si estuviésemos en clase llevaríamos una rueda de bicicleta, un montón de cosas para que vean. Pero bueno, si googlean están todos esos videitos, están todos en internet, no hace falta que nos vean a Profe, le hago nosotros. una consulta. Sí. Había encontrado en los contenidos, no sé si seguirá ahora, yo en otros cuatrimestres sobre laboratorio, Sí. que Vamos se a... hacían experiencias en laboratorio. Claro, hacemos experiencia en laboratorio, en general cuando es presencial. Este cuatrimestre que no es presencial, les vamos a hacer a ustedes que hagan una experiencia en sus casas y que nos entreguen un informe de lo que hicieron, que era lo que habló Ale de la segunda evaluación esa que vamos a tener, ¿no? Se van a hacer como 2 parciales y ese trabajo práctico que va a ser, como no podemos ir al laboratorio, vamos a inventar una experiencia o algo que puedan hacer todos en sus casas. Por ejemplo, medir la gravedad, creo que haremos o algo así. Pero Listo, desgraciadamente profe. podemos ir al lago. Cuando vamos al lago les mostramos también un montón de experimentos que hay ahí para ver, pero será. Pueden pasar a visitarnos cuando no haya pandemia por el lago de física y les mostramos. Pero... Los Bueno, laboratorios, ¿sabes todo cómo eso lo están? mostramos en el laboratorio. Ahora está todo ahí, videitos de YouTube de cualquiera de esas experiencias, por lo menos las demostrativas que están buenas. ¿Qué, Ale? Te interrumpí. No, si saben dónde están los laboratorios, les decía, por si algún día necesitan ir o quieren hacer alguna práctica en laboratorio. El No, la laboratorio verdad que está, no. ¿viste el comedor? Allá, Del primer piso del edificio. Sí. ¿sí? Yendo para el estacionamiento que está el comedor. Bueno, saliendo donde está el ascensor, ese pasillo, yendo Siguiente. para el fondo, hay un laboratorio que es de mecánica, uno que es de química, el de física, y después hay uno de alimentación, qué sé yo, de medicina,
Bueno, todos los laboratorios están por ahí, por ese pasillo. Y enfrente Y están del las otro lado, canchas de las básquet. canchas de básquet, ¿no? Claro, eso. ¿Profe, es el mismo laboratorio de química o es otro? Al lado. Pasando en la química al lado. Ah, ok. Bueno, vieron que era cortito, son las 8:10, pues sí. No sé, eso, si no Arranco acá. te consulta es medio raro, si no hacemos un par de ejercicios, como quiera, o hacemos un intervalo y después hacemos ejercicios, como quiera. Profe, ¿y este tema entra en el primer parcial? Pregúntenle al jefe, supongo que no, ¿no? Creo que no. Ah, ¿Quieren que entre? No. No. guía, igual No. si entra sería buenísimo, porque lo único que le podemos tomar es que calculen un producto vectorial, así que no, la guía lo único que hace es calcular esos productos vectoriales. Van a ver que los ejercicios son bastante pavos. Pero no, lo más probable es que no. Después ya lo vamos a ver muy bien en rígido todo esto. Claro. Profe, una duda con un ejercicio de los últimos de la guía anterior. ¿La Dale, puedo hacer después? dale, lo hago y después hagamos un par de consultas y después nos vamos al intervalo, así no cortamos tan rápido. Sí. Si no, igual escribiendo 4 horas. No, ¿Qué guía me dijiste? ¿La 2? ¿La de dinámica o la de sistema de partículas? No, la 2. El 272. Ahí vamos, si abre. En algún momento lo vemos. Chingui. No tiene ganas. sí. ¿Qué Lo le hicimos, lo hicimos en clase. Todavía no me abrió, así que no sé de cuál están hablando. Sí, de velocidad y velocidad B, ¿no? Que era siempre la normal apuntando. Centro. Corto yo sí que. Bueno, esperen que lo cierre y lo vuelvo a abrir porque no Pensé que tiene. habíamos hecho el 71. Ah, capaz me confundí, puede ser. El 70. ¿no? ¿Ese, el 72? Claro, yo tenía dudas en el 72. Habíamos calculado, por un lado, la velocidad mínima que tiene que tener. ¿El punto A o el punto B? ¿O no te salió ninguno de los dos? No, el punto B. Bueno, calculaste la velocidad acá mínima. ¿Querés que lo Ah, haga? sí. Dale. Ya me abrió. Bueno. Es que lo tienen hecho, pero bueno, dale. Sí, se lo hacemos de vuelta si tienen ganas. Ok. De vuelta. Yo sí después puedo tomar vino mientras vos hablas para hacer honor a lo que... Yo hoy tengo un cumpleaños y no puedo ir. Ah, ¿querés ir? Andá, yo me quedo. No. No, estoy en cuarentena, ¿dónde van a ir? Y bueno, viste cómo son los negros. Así estamos. Sí. Volver a Teams. Chingue, compartir. Bueno, bien. 272. Justo me habían preguntado ayer. No son muy originales. Bueno, el punto A, bueno, igual ahí estaba hecho el punto A, ¿no? El punto A lo hiciste entonces. Sí. Ahora vamos a ver entonces el punto B. El punto B me dice ahora, cuando está acá abajo, en vez de tener la velocidad necesaria para dar toda la vuelta, que es esa de 5G por R, tiene, ¿cuánto? ¿3/4 será? 3/4 de esa, sí. O sea, ahora la velocidad que tiene ahí abajo, vamos a llamar este punto 1,
La velocidad en 1 es 3/4 de 5GR. Raíz, ¿no? Ahí está, eso. Entonces me preguntan, bueno, ¿hasta dónde va a llegar cuando pierda contacto con el aro? ¿Cómo van a saber si pierde contacto con el aro o no? ¿Cómo lo ven eso, el contacto de la pelotita con el aro? ¿Sería la normal? Sí. Claro, anormal. Si este objeto tiene su peso, su normal. Yo justo no lo vi cuando lo hiciste, pensé que estaba. Ya no te dejo de escuchar. Sí, claro. Su peso y su normal, ¿sí? ¿En qué nos va a importar? Bueno, vamos a tener que escribir la ecuación esta en R, ¿sí? En esta dirección y fijarnos cuando la velocidad valga 0, ¿no? Bueno, ¿cómo descompongo esas fuerzas? A ver si este es tita. Habíamos dicho que hasta la altura R, la normal siempre va a existir, porque siempre va a estar apoyado. Es como cualquier cosa que está apoyado, más o menos apoyado, siempre va a haber una normal. Se puede caer cuando pasa el radio, ¿no es cierto? Y empieza a caerse. El resultado tiene que dar un tita más grande de 90, ¿no? Pero bueno, las ecuaciones, digo, ¿cómo quedan las ecuaciones en R de esto? ¿Qué tengo? La normal. ¿Qué pongo? Positivo para adentro, ¿no? Porque la aceleración centrípeta apunta para adentro, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Así lo hacemos siempre. Entonces tengo la normal menos el peso, ¿cómo lo descomponen? Coseno de tita. Coseno de tita. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado sobre R. Bueno, de acá despejo qué me va a faltar. Lo que voy a necesitar es saber, digo, el peso, la masa la conozco, la gravedad la conozco. Lo único que no sé es cuál es esta velocidad. ¿Están de acuerdo? ¿Qué velocidad tiene el objeto cuando está por ahí? No es constante esa velocidad, ¿no? ¿Están de acuerdo que se va frenando a medida que va subiendo, ¿no? Porque, bueno, ahí ya me pueden decir cómo puedo calcular esa velocidad. Que es la que dudaba. Igual que como calculamos, pasamos de ver la velocidad acá arriba a la velocidad ahí abajo, ¿no? Por energía, ¿están de acuerdo? ¿Que esto que está? ¿Dónde van a tomar el cero de energía potencial? Se fueron todos a buscar el sacacorcho. ¿Quedó alguien? ¿Quién lo pregunta? Potencial cero estaría abajo de todo. Muy bien. Bueno, mi cero acá y esto crezca. ¿Acá qué altura tengo? Una altura h, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces comparo, digo, la energía en 1 y en 2 tiene que ser la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir que tiene la misma energía ahí abajo que ahí arriba? Conservación. Y que no hay fuerzas. No hay fuerza no conservativas. No hay Sí que hay trabajo. conservativa. Está la normal, ¿sí? Lo que pasa es que no hace trabajo. ¿Está bien? La respuesta correcta es no hay trabajo de fuerzas no conservativas, porque la única fuerza no conservativa que hay, que es la normal, es siempre perpendicular al desplazamiento. ¿Está bien? Claro, sí. Bien, entonces ahora escribo lo de la energía. ¿Para qué? Para poder despejar la velocidad y meterla en este cosito azul, ¿no? Para meterla acá adentro. Entonces, bueno, escribo la energía abajo, es solo cinética, porque me dijeron de poner el cero ahí, 1/2 de m, por la velocidad al cuadrado, que es la velocidad que tenía en T1, ¿no? O sea, si quieren la escribo acá para acordarnos. Al cuadrado, esa es la única energía que hay abajo. Tiene que ser igual a la energía ahí arriba, que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad en 2
al cuadrado, que es la misma está acá también, es la velocidad en 2, ¿no? Más la energía potencial. ¿Qué energía potencial tengo? mg por h. ¿Cuánto vale h ahí? ¿Cuánto vale esa altura? A ver, les borro todo esto y miremos solo la altura ahora. Esta altura h es como mirar este cachito acá, ¿no? ¿Cómo escribimos ese cachito en función de tita? Está claro que a todo R le ¿Sería tengo el que... seno de tita? ¿Puede ser? No, a todo R Menos seno de tita. menos cos R. Esto es R, ¿no? R coseno de tita me da este de acá. ¿Está bien? O sea que la altura verde es todo R menos R coseno de tita. ¿Están de acuerdo? A ver, lo escribo a ver si se entiende. Sí, profe. Esa es la altura H. ¿Está bien? Bueno, y acá ya está, terminado. Ahora tengo que despejar B de una y meterlo en la otra. Si quieren, hagámoslo, ya que estamos. Bueno, se van las masas. Y que me quedó un medio. Vamos más para acá, pues no me va a entrar. Un medio de 3/4 al cuadrado es 9/16. La raíz de 5r por g al cuadrado es 5r por g sin la raíz. Es igual a un medio de la b cuadrado más g por r menos g por r coseno de tita. Chan, chan, si miran bien, se van las g's. No, no se van a dar todavía. O sea, se van a ir, pero todavía no. Bueno, despejo b cuadrado. B cuadrado es 9 por 5, 45. Sobre 16 por 2, 32. RG menos RG más RG coseno de tita. ¿Despejé bien? Sí. Creo que sí. Bueno, y ahora meto esta b cuadrado. La meto acá, ¿no? En este b cuadrado que estaba ahí. Oh. Entonces tengo, bueno, y la normal que tenía que pedir, que cuando se despegue, la normal sea 0, ¿sí? Tengo que ver en qué tita la normal vale 0. Entonces, si quieren, ponemos que la normal va a ser igual a m por b cuadrado sobre r más mg coseno de tita. Y ahora meto esta b acá. Me va a quedar una cosa espantosa. Acá. Me queda que la normal es m por b cuadrado, es toda esa cosa que hay ahí. B cuadrado era 45 sobre 32 por R. 1,4 eso. Bueno, ya está. Más RG coseno de tita. Todo esto dividido R. Más MG coseno de tita. Y en realidad todo esto a que lo voy a igualar a 0, porque lo que voy a pedir es que esta normal sea 0, ¿no? Profe, no se está viendo en la pantalla lo que escribe ahora.
A ver si aparece. Se quedó en n igual m. Vamos a darle un segundo. No. Ya se tardó, capaz que si descomparte un rato. Estoy volviendo a compartir. Ahí apareció. Bueno, fíjense, todo ese corchete es la b cuadrado esta que está acá arriba, ¿no? ¿Está bien? Revísenlo. ¿Lo revisaron? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora fíjense, se van un montón de cosas, ¿no? Esta R se va con esta, con esta, con esta. Y ahora, como está todo igualado a 0, se va la M, porque la saco factor común y la paso dividiendo, y se va la G. Chao, se fue todo. Entonces me queda que 0 es igual a 45 sobre 32. Menos 1. Más coseno de tita menos 1. Más coseno de tita. Me falta un 2 en algún lado, ¿no? Fíjense que me perdí un 2 en algún lado. ¿Por qué? Acá, cuando despejé b cuadrado, no multipliqué por 2, me parece. ¿No? Hice 9 por 5, 45. 2. No, pero hiciste abajo, porque hiciste 16 por 2. Pero No, es al lado. sí, me faltó este 2. Así que todo esto es por 2. ¿Está bien? Eso, revísenme las cuentas, les digo, porque soy medio un desastre. O sea que todo ese paréntesis era un por 2, o sea que acá hay un por 2, o sea que acá hay un por 2 y acá hay un por 2. Y acá hay un por 2. Bueno, asumamos que ahora está bien. Lo importante es la idea, ¿se entendió la idea? Tengo que fijarme qué velocidad tengo en ese tita, meterlo en la ecuación de Newton y igualarla normal a 0. Y ahora, bueno, solo despejo, paso el 2 sumando, tengo que 3 cosenos de tita es igual a, este es un 2, a 2 menos 90 sobre 32. 2,81. Menos 2. 0,81. Dividido 3. Dividido 3. 0,27. Inversa coseno. Menos 0,27, ¿no? Perdón. 90 tercios. 105,7. Listo, espero que de eso, si no es que la erramos en alguna otra cuenta, pero la idea era esa. Vamos a revisar, pero ¿se entendió? No me acuerdo quién lo preguntó. 605,7, ahí está el numerito. Sí, lo entendí. Lo tengo que volver a hacer. Estos son siempre igual, ¿no? Por energía tengo que ver cuál es la velocidad en función de la altura a la que esté y después plantear Newton. Pasa que como Newton, cada vez que plantee Newton, como está haciendo movimientos circulares, les va a quedar Newton igualado a esta aceleración centrípeta, que depende de la velocidad. Entonces después necesitan sacar la velocidad por energía para meterla ahí adentro. Es lo mismo que hicimos al pensar que no se caiga, todo igual. Uno plantea Newton, lo iguala a la aceleración centrípeta, después mira la condición, que en general siempre es que n sea 0, pero necesita saber la velocidad en algún lado. Esa velocidad uno la cuenta por energía siempre.
Fíjense, como dijo Ale, ¿no? Eso tiene razón. Tiene que ser más de 90 grados porque si no, no se cae. Si la bolita va a menos de 90 grados, queda siempre acá adentro. Eso es lo que les decía, no sé si. Nunca va a perder contacto si no pasa a los 90. ¿Duda? O hacemos 15 minutitos y volvemos con un ejercicio, que tampoco van a ser tanto, ¿no? No, creo que son poquitos. Yo haría un par para que vean cómo es un producto vectorial. Les hago Nada ese más. de impulso. Quedó pendiente. Y el impulso que había quedado pendiente, el del planeta Tierra, sí. Bueno, Sí. consultas no hay. Bueno, son y 30. Venimos y 45. Fue mucho. Está bien, si vuelve a ser cortito. Bueno, vamos. No, bueno, dale, nos vemos entonces. Profe, dijo hasta menos cuarto. Sí, Sí.